a desarrollar ya el nuevo plan estratégico de ese año 2008. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Movadef? Primero era luchar para lograr una amnistía general, que hasta ahora la tiene. O sea, sin vencedores ni vencidos. Esta amnistía general debe permitir que los presos salgan de la cárcel, todos los 100 que quedan más o menos, más militares y policías que estuvieron en la lucha también, para edulcorar un poco. Luchar por una asamblea constituyente que establezca una nueva constitución que beneficie al pueblo. O sea, ellos también tienen esa aspiración. Así como Pedro Castillo habla de crear una asamblea constituyente, ellos hace tiempo que hablan de crear una asamblea constituyente para una nueva constitución que beneficie al pueblo. La libertad de los presos políticos y prisioneros de guerra mediante una amnistía general y lograr la democratización de la sociedad peruana dentro de la lucha reivindicativa, o sea, luchando por los derechos fundamentales, económicos, sociales, laborales, conculcados. Ellos le llaman democratización de la sociedad peruana. Por ejemplo, cuando dicen luchando por la parte económica, social, legal, laborales, están muy interesados en traerse abajo alguna legislación que fueron promulgadas durante el gobierno de PPK. Hay una ley, la 29988, que afecta a los profesores, maestros, que tienen antecedentes o han sido sentenciados o condenados, los destituyen o los separan del magisterio y han generado un registro de procesados y condenados por terrorismo y apología de terrorismo. O sea, esa ley que ha permitido la separación, la destitución de profesores, está dentro de lo que ellos conocen la democratización de la sociedad peruana, luchar por los derechos fundamentales, económicos, sociales. O sea, cuando ingresen al Congreso, que ya tienen como 4 o 5, ellos van a seguir esta consigna, estos objetivos, lograr la amnistía general, la libertad de los presos y prisioneros de guerra, y cambiar la legislación que les desfavorece, porque eso está de acuerdo a sus objetivos. En Sendero no hay nada que sea al azar, todo obedece a planes, objetivos políticos y militares. Si han ingresado a través de las urnas es porque ya su plan está trazado de hace 10 años, vienen trabajando con esto. Porque ellos dicen desarrollar la ideología y política para utilizar nuevas formas para conquistar el poder, que no siempre se hace con las armas. Se han dado cuenta que las masas son explosivas también cuando hay conflictos sociales. Se montan en las masas, organizan a las masas, politizan a las masas y están metidos en todos los conflictos que hay en este momento, tanto bloqueo de carreteras, movilizaciones, paros, huelgas, se meten ellos, organizan las huelgas. Incluso ese plan de construcción le dice que se constituyan destacamentos armados, destacamentos dentro del Ejército Guerrillero Popular, dentro de la función de lucha de clase de masas. O sea, uno dice, pero destacamentos, eso se ha descubierto en este último plan Olimpo de la DINCOTE, que fue el año pasado. Aparecen una lista de destacamentos de jóvenes universitarios que con su mando político, mando militar. Pero uno dice, pero si no colocan coche bomba, no aniquilan, no colocan petardo, ¿por qué la creación de destacamentos? Porque ellos son maoístas. Y dentro de la concepción de Mao decía, hay que crear 3 instrumentos para la revolución. Ellos no han dejado de lado la conquista del poder a través de las armas. Están en eso le llaman ellos guerra prolongada, puede durar 50, 100 años, no cuentan los años. Entonces, ellos optan por este momento las urnas, e incluso han querido formar un partido, el Movadef, y no le han negado,
otro frente de unidad de defensa del pueblo peruano, el FUDET también, que es otro organismo generado que trabaja de pared con el OAD, y lo intentó también a partir del año 2012, creo, y le han negado, porque son marxistas-leninistas, un pensamiento Gonzalo. Y el criterio es que este pensamiento Gonzalo es un pensamiento violentista y no puede figurar pues, como partido político. Me parece acertado. Pues. De las cosas que ha dicho me llamaron la atención dos cosas. Lo primero es cómo se le permite a Abimael Guzmán escribir un libro, entendiendo esto como una manera de seguir compartiendo una doctrina asesina. ¿Quiénes permiten esto? Bueno, él ha escrito dos libros. Uno ha sido, lo publicaron y lo presentaron incluso el 2009, de puño y letra, y el otro es del 2012, creo que es. Se llama Memoria de Némesis. Némesis le llaman pues a la base naval del Callao, Némesis, como el dios de la diosa de la justicia. ¿No? Él ha escrito esos dos libros, fueron presentados incluso. De puño y letra quiere decir que él estaba escribiendo sus manuscritos y los sacaban los abogados y le permitieron hacer el libro. O sea, el libro de puño y letra es prácticamente su manuscrito de él. Ahora ya no lo pueden hacer, ¿no? Porque ya salió la ley de apología del terrorismo, se ha modificado, la 316 letra A, lo han modificado, y el 2017 creo, y ahora está prohibido que se haga apología a través de los libros, audios. Entonces, como Guzmán parece que en la parte final de Memoria de Némesis, claro, se refiere a la primera reconstitución. La primera reconstitución trata de la década del 60 hasta el inicio de la lucha armada. Ahí lo cuenta todo, cómo llegó él a Huamanga y todo el desarrollo que ha tenido para formar el partido, la base ideológica, le llaman la primera reconstitución. Entonces pareciese que lo deja entrever en este libro, de que él está elaborando la segunda parte de Memoria de Némesis, que viene a ser desde Lila hasta nuestros días. Pero como está considerado el libro como apología al terrorismo, entonces lo van a sacar seguramente por el extranjero, lo van a presentar por el extranjero, pero debe estar él escribiendo su segundo tomo de Memoria de Némesis. ¿Por qué Correcto. le permite? Sí, ¿por ¿Por qué qué le le permite? permite? Y ese es un problema del INPE. ¿No? Por eso siempre es bueno visitarlo y registrarle su celda, ¿no? Como lo han hecho en el 2008 y 2014. ¿Qué piensa usted de las conclusiones de la CBR, donde se hace bastante alusión, o bueno, es un documento que suele ser usado por algún sector de la izquierda como para enaltecer las vulneraciones a los derechos humanos que pudo haber cometido las Fuerzas Armadas? Porque, ok, sí las han cometido, pero me parece que se les pone a un mismo nivel que los terroristas. Y esto no solamente genera la posibilidad de una reconciliación, como dicen, sino también de una posible amnistía o crear el escenario perfecto para agudizar ciertas contradicciones, ¿no? Contribuir al concepto del Estado genocida. ¿Qué piensas sobre el trabajo de la CBR? Mira, en términos generales, yo estoy de acuerdo con el trabajo que ha hecho la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Han hecho una recopilación muy interesante, histórico, e incluso ellos establecen que ha habido una cantidad de muertos y desaparecidos de 69.000 más o menos, y que el 40 y tanto por ciento le achacan a Sendero Luminoso, casi como 31.000 aproximadamente. O sea, ellos reconocen que Sendero Luminoso cometió crímenes, pero son muy blandos por dos aspectos que yo siempre he cuestionado. Primero, que ellos no son muy tajantes, asertivos cuando tratan de decir qué es lo que hemos tenido en nuestro país, terrorismo o conflicto armado interno. Ellos ponen conflicto armado interno. Felices pasenderos, pues. Ellos dicen, acá ha habido conflicto, no terrorismo. Y el otro que siempre he cuestionado es que
tampoco ellos no son muy precisos al mencionar qué cosa es sendero. Ellos ponen ahí Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. O sea, prácticamente le dan una partida de nacimiento, porque nunca la policía, la DINCOTE, lo conocía como Partido Comunista Sendero Luminoso, pero ellos decían, nosotros somos el único partido comunista peruano, pero ya aparece ya en el informe de la comisión como Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso. Por eso es que cuando van a las universidades a captar a la juventud, le dicen, por si acaso, Guzmán no es un terrorista, él es un profesor, un maestro, un filósofo, un revolucionario. Aquí en el país no ha habido terrorismo, ha habido un conflicto armado interno, porque así lo dice la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y nosotros no somos terroristas, somos un partido comunista peruano Sendero Luminoso, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces tienen argumentos de peso para ir lavándole el cerebro a los jóvenes y entrar ya, hay que, por ejemplo, hay que liberarlo a Guzmán, la amnistía general, y comienzan a conformar los organismos generados. Mucha juventud, muchos jóvenes que no pasaron por la experiencia que hemos tenido nosotros, no conocen, no han visto, no, sus padres quizás le hayan contado que había un coche bomba, apagones, todos los días moría gente, pero no han vivido esa época, son fácilmente captables, pues, ¿no? Porque el Estado tampoco ha hecho algo para contrarrestar la estrategia ideológica política de Sendero. Sendero viene trabajando hace 10 años, ¿eh? En estos organismos generados para la captación y el trabajo de masas, hace 10 años. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg, nada más. O sea, esto del Movadef, el Movadef crea el CONARES-SUTE, pero desde el año 92 ya, cuando cayó Guzmán, quería infiltrar el magisterio, porque dice que las escuelas, los institutos, las academias son centros de ideologización o de lucha de las ideas. Y si estamos haciendo una estrategia ideológica política, pues, ¿dónde se hace mejor esa estrategia? En las universidades, en los institutos, en las academias, para captar a los jóvenes, en función de los objetivos que ellos buscan, ¿no? Entonces, eso vienen trabajando hace 10 años en magisterio con el CONARES-SUTE, que es creación del Movadef. El CONARES-SUTE que tiene como consigna la reorientación y la reconstitución del SUTE hasta el CNM, o sea, hasta la cúpula, para desplazar a Patria Roja. Eso viene del año 2006, imagínate. O sea, quieren desplazar al SUTE, desaparecer al SUTE clásico tradicional y quedarse ellos como la única opción del SUTE que debe haber. Son discriminatorios. Pues. Y el CONARE ha tenido gente escarcelados de Sendero. Muchos, y los que crearon a CONARE también la mayoría eran escarcelados, y luego les sirvió de plataforma para que salga el representante en el 2017, que viene a ser Pedro Castillo, o sea, lanzado como presidente del Comité de Lucha. No lo designan porque, digamos, se le ocurrió. Sendero es muy discriminatorio. Ellos siempre trabajan de dos maneras, en forma abierta y en forma clandestina, y van hacia sus objetivos. Si aparece ahí, Pedro Castillo está vinculado y relacionado con gente del MOADE y gente del CONAR. En su alrededor hemos visto gente escarcelados de Sendero, que yo hice mención de algunos nombres como Osvaldo Esquivel Caicho, por ejemplo, Juan Carro, bueno, el otro, Lucio Calla Cayata, por ejemplo. Son gente que están muy vinculadas a Movadef, han firmado los planillones. Hay otro que es un tal César Tito Rojas, por ejemplo, que luego se le ve en reuniones con el candidato. Él ha estado integrando el comité electoral
para la elección de el primer Consejo Ejecutivo Nacional del Movadef que se dio en el año 2010. O sea, el CONARES-SUTE, el Movadef, son brazos políticos de Sendero Luminoso. Y detrás de los objetivos que ellos persiguen está la mente de Abimael Guzmán, porque es en base a ese plan de construcción. O sea, ellos han visto que también se puede conquistar el poder a través de las urnas. Y parece que quieren conseguirlo. Han avanzado bastante, ¿no? Ya tienen varios senderistas en el Congreso y están esperando nomás que el pensamiento Gonzalo se siente en la silla de Pizarro, ¿no? Eso sería pues la catástrofe, ¿no? Y bueno, a esto también se le suma que últimamente están o ya han cumplido, varios sentenciistas han cumplido ya condena y están saliendo en libertad. ¿Cree que esto representa alguna amenaza también? Muchos de los que salen en libertad se pliegan a la solución política de los problemas derivados de la guerra, que es la facción que dirige Abimael Guzmán y su esposa, porque son casados, Eleni Parraguirre. O sea, la mayoría de los que salen de la cárcel se pliegan a esta facción, porque todavía lo siguen considerando a Guzmán como su presidente, su líder, su semidios, pues, ¿no? Y esperan liberarlo algún día, porque esta amnistía general tiende a eso, liberarlo, porque él tiene 86 años y no creo que dure más de 5 años. Por eso que cuando ellos dicen por la segunda reconstitución, el segundo congreso, no pueden llevar a cabo el segundo congreso porque ha habido un solo congreso el año 88-89 nada más, donde nombraron al comité central. Pero como este comité central está diezmado, desaparecido, necesitan conformar un nuevo comité central. Para eso tienen que llevar a cabo un segundo congreso y la segunda reconstitución para establecer la base ideológica política o la base de unidad partidaria. O siguen quedándose como marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, que eran los más seguros. Entonces necesitan hacer la segunda reconstitución, el segundo congreso. Y para eso, si no logran sacarlo vivo, liberado con la amnistía, si muere, van a llevar a cabo el segundo congreso ya con quién lo va a sustituir, ¿no? Por eso hay que estar siempre pendiente quién lo va a sustituir si es que él muere de aquí a unos 5 años. Yo no quiero su muerte, pero el analista estratégico siempre se proyecta escenarios futuros, ¿no? Me imagino que los pensadores de la DINCOTE deben estar viendo quién es el futuro sucesor de Abimael Guzmán, o quién podría ser el sucesor. Claro, claro que sí. Hemos tocado el tema muy superficialmente, pero ya centrándonos en el candidato Castillo, a nivel personal, para usted, ¿qué representa su candidatura y sobre todo qué nos espera un eventual gobierno de su partido Perú Libre? Mira, muchas veces dicen que uno terroquea. Yo he hecho la precisión de que un analista estratégico como nos formaron en la DINCOTE, en analista estratégico hay pocos. Tener dos en una organización es un lujo, donde uno se proyecta escenarios futuros, pero conoce, estudia al enemigo. Nosotros hemos estudiado, te digo nosotros porque hay varios del que son analistas estratégicos, cerca de 30 años. Pues, incluso he escrito varios libros sobre Sendero de hace 30 años. Sabemos cómo piensa, cómo siente y actúa Sendero y cuáles son sus planes actualmente. No dan puntadas sin hilo. Y si decimos de que ellos tienen proyectado la revolución socialista, ya lo dijo Omar Morote en una entrevista del año 2012, dice, hay que buscar otras formas, ya no por las armas, a través de las urnas, porque son nuevas formas para llegar a la conquista del poder y establecer una revolución socialista y dejar de lado la revolución democrática popular. Cuando él dice revolución democrática popular se refiere desde el inicio de la lucha armada hasta la conquista del poder a través de las armas. Ya no hay que buscar la revolución socialista. Está en sus planes de ellos, conquistar el poder. Y han encontrado la oportunidad perfecta, han trabajado 10 años.
Entonces yo llego a concluir como analista estratégico que Pedro Castillo es un punta de lanza o un mascartón de proa, para utilizar el mismo término que ellos emplean. Es un representante del MOADEP, del CONARE, y detrás de eso está Sendero Luminoso. Está la mente siniestra de Guzmán pensando en conquistar el poder, y se ha dado cuenta que fácil es cuando hay una situación, ellos le llaman revolucionaria, cuando hay pobreza, hay miseria, hay discriminación, corrupción. Entonces, todo esto caldo de cultivo, todas estas larvas son aprovechadas por estos marxistas-leninistas, en este caso maoístas, que son de Sendero, ¿no? El Perú libre se dicen ser marxistas, leninistas, mariateguistas, pero igual Sendero también empezó así, como marxista, leninista, mariateguista, y luego le agregaron pensamiento Mao Zedong, después maoísmo y después pensamiento Gonzalo. Es la misma cosa. Ellos quieren instaurar un Estado totalitario, un chavista, eh, una sociedad, digamos, comunista, donde no haya clase social, y para eso Sendero, ¿qué cosa quería hacer? Destruir el viejo y caduco Estado y destruir la columna vertebral del Estado, porque hay una deuda de sangre. Y este es un mensaje para los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional. No vayan a estar alineándose con Pedro Castillo, porque dentro de sus planes está la destrucción, ellos le llaman reorganización, destrucción de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque hay una deuda de sangre. Ya él dijo, mandó una simbología cuando dice en Wari, dijo, la sangre derramada jamás será olvidada. Y eso ha puesto nerviosos a los militares y policías. La sangre derramada jamás será olvidada. O sea, es lo que se conoce como odio de clase. Esos congresistas que han entrado, que han sido senderistas, tienen odio de clase. Cada vez que ven a un policía, un militar, quieren desaparecerlo. Eso no van a luchar por los derechos fundamentales, sus derechos de ellos, pero van a atacar, van a golpear y van a diezmar a la policía y a los militares. Ojo, es un mensaje para que no se confíe mucho, porque he visto ahí que algunos ya se están alineando como se alineaban con el camarada, el presidente Gonzalo también, pensando que iba a ganar. Todavía las cosas no están dichas, ¿no? Correcto, claro que sí, coronel. Ya para finalizar esta entrevista y antes de agradecerle por haber aceptado la invitación, quería que le pueda brindar un breve mensaje al electorado, porque es una situación difícil. Hay muchas personas que quizá no entienden las implicancias de lo que podría traer consigo un régimen comunista. Coronel, en unos segundos para el público de Punto de Encuentro. Mira, George Santayana decía, el que se rehúsa a aprender de la historia tiende a repetir los mismos errores. Otros dicen, la historia es buena maestra, nosotros somos malos alumnos. Hay que aprender de la historia y ver los espejos de los países entraron a gobiernos socialistas, como Venezuela es un ejemplo de ello. Cuando estaba candidateando Hugo Chávez, le preguntaron si iba a estar 5 años. Él dijo que sí. Y si me comprueban que soy corrupto, a los 2 años me voy. Se quedó cerca de 13 años y murió en el poder. Evo Morales también se quedó cerca de 12 años. El problema es eso. Simón Bolívar decía también, la alternancia en el poder es saludable, porque tarde o temprano el gobernante se convierte en un dictador y el pueblo se acostumbra a obedecerle. Y con estos gobiernos socialistas, ellos no quieren salir del poder. Por lo menos con la señora Keiko estamos seguros que más de 5 años no se va a quedar. Puede entrar otro gobierno. Pero con estos señores no va a haber alternancia del poder, por lo menos una buena cantidad de años se van a privar de libertades, la misma democracia va a tambalear, se van a ir los inversionistas. Yo pienso que cuando uno va a dar su voto en la urna, tiene que pensar que se está comprometiendo el futuro del país, de nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos.
Lo que debe primar es la defensa de la libertad, la democracia, imperfecta, pero es democracia. Y sobre todo la vida, porque vamos a entrar en un periodo de catástrofe, de ruina. Y dentro de poco vamos a tener que salir del país como los venezolanos, junto con ellos, irnos de acá. Ese es mi mensaje. Que su voto no sea un salto al vacío, simplemente. Perfecto, coronel. Bien, a nombre del equipo de Punto de Encuentro, quería agradecerle por haber aceptado la invitación. Lo respetamos mucho, agradecemos la labor que usted y su equipo ha hecho por la democracia peruana y estoy seguro que todos los peruanos que tienen memoria le agradecen por los mismos hechos. Ha sido un honor tenerlo aquí. Gracias, Alonso. Esperemos no sea la última vez. Yo quiero precisar también, Alonso, de que si salgo a aclarar estos puntos o temas sobre Sendero, CONARE, Movadep, no me anima ningún interés político. Igual hubiese salido si pasaba López Aliaga o Hernando de Soto, simplemente como luchador contra el terrorismo, defensor de la democracia. Es mi obligación moral, como invito también a la gente del GEIN para que salgan y hablen. Así, necesitamos defensores de la democracia para no llegar al abismo, como yo digo, para que cuando nos vayamos de este mundo, porque ya estamos frisando ya casi más de 60 años, yo te voy a cumplir 68, nos vayamos viendo después que nuestra patria, por lo cual luchamos contra el terrorismo, sigue imperando la libertad, la vida y la democracia. Y es un país próspero, porque Perú tiene muchos recursos. Todo está en tener un buen gobierno, ¿no? Es importante. Muchas gracias, Alonso, por la invitación. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo también. Conmigo será hasta una